Vamos a empezar a ver qué es el complemento de régimen. Luego pasaré a la pizarra para poneros algún ejemplo y además también vamos a ver en este vídeo el complemento circunstancial, aunque ya os lo expliqué. Vale, el complemento de régimen es uno de los últimos complementos que tenéis que conocer y la característica peculiar que tiene es que siempre tenemos que fijarnos muy bien en el verbo ya que acompaña al verbo, pero más que los otros. ¿Por qué digo eso? Porque, como viene aquí, este complemento depende de una preposición impuesta por el verbo. ¿Esto qué quiere decir? Que el verbo necesita esa preposición. Si lo cambiamos por un pronombre, la preposición no desaparece. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso del complemento directo, todo el complemento directo lo podríamos sustituir por el pronombre lo, la, los, las. En este caso, el complemento de régimen no podríamos sustituirlo si no utilizamos la preposición. Aquí tengo un ejemplo. Ha quedado con tu hermana. Quedar con. Quedar necesita la preposición con para completar su significado. Ha quedado con tu hermana. Ha quedado con ella. Fijaros que en este caso el con es necesario para continuar. Siempre será un sintagma preposicional. Por tanto, al ser un sintagma preposicional tenéis que tener en cuenta lo de enlace más término. Y ahora, ¿cómo identificamos esto? Pues es muy sencillo. Sustituimos el sintagma preposicional por un pronombre, como en este caso con ella. Ella es un pronombre. Si se mantiene la preposición, puede ser complemento de régimen. En la frase anterior que estoy señalando ahora, ha quedado con tu hermana. Nosotros podríamos transformarlo de dos maneras. Ha quedado ella y ha quedado con ella. Fijaros que en el ha quedado ella realmente sucede que la frase cambia de significado. Y también es muy importante ver si el verbo necesita la preposición. Es decir, este verbo es quedar con. Normalmente aparece eso, quedar con alguien es como que intrínseco. No se puede sustituir por un pronombre átono ni un adverbio, es decir, no podemos sustituirlo por cualquier adverbio o un pronombre átono, él, ella, ellos, lo, la, los, las, ¿vale? Un ejemplo más. Hablé sobre los reptiles. Hablé sobre ello. Hablé ello. Fijaros que en el hablé ello realmente aquí nos faltaría algo. Hablar sobre es uno de los verbos que siempre necesita la preposición, ¿vale? Ahora, aquí os he puesto un listado de los verbos más frecuentes con preposición. No es necesario que lo memoricéis, pero está bien que los conozcáis aquí, pues los más frecuentes. Por ejemplo, preocuparse por, depender de, ocuparse de, enterarse de, esforzarse en, reparar en, influir, etc. Aquí todo este listado son de los verbos más frecuentes. Lo he puesto para que los conozcáis. Por ejemplo, jugar a. Normalmente pensad, cuando decís jugar, el verbo jugar, nosotros siempre decimos jugar a la play, jugar a esconderse o incluso jugar con mi amigo, ¿vale? Entonces necesita esa preposición y esta es la peculiaridad que tiene el complemento de régimen, que son verbos que necesitan esta preposición. Ahora vamos a pasar y os voy a enseñar cómo se analizarían. Vamos a ver lo que era el complemento circunstancial, que lo explicamos el viernes, pero así tenéis un repaso de ambos complementos, que son, como he dicho antes, los últimos que vamos a ver. El complemento circunstancial indica la circunstancia del verbo. Expresa la circunstancia de la acción verbal. Puede ser de varios tipos: lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, materia, que este no os lo dije, pero este es muy poco frecuente, instrumento, causa y finalidad. Siempre van a ser sintagmas adverbiales, preposicionales o nominales. Recordad, los nominales son menos frecuentes. Lo más frecuente es que sea un adverbio que te indique algo de estos o un sintagma preposicional. ¿Qué preguntas responden? Pues dependiendo de lo que sea, pues todas estas preguntas. ¿De lugar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De tiempo? ¿Cómo? ¿De modo? ¿Cantidad? ¿Cuánto? ¿Compañía? ¿Con quién? ¿Instrumento? En este caso, ¿con qué? Causa, ¿por qué? Finalidad, ¿por qué también? Lo que os comenté es, en caso de los circunstanciales hay que fijarse qué es lo que quiere expresar. Entonces, nosotros vamos a ir realizando diferentes pruebas, como conocemos todo lo que se le pregunta al verbo, se podéis preguntando para ir intentando obtener la información que necesitamos.
Un ejemplo, cantamos villancicos en Nochebuena. ¿Cuándo cantamos villancicos? Le preguntamos al verbo cuándo. En Nochebuena. Por tanto, esto sería sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. Otro ejemplo sería, los niños jugaban en su habitación. Este en su habitación aparece subrayado y tendríamos que averiguar qué tipo de complemento es. Por tanto, le preguntamos al verbo, ¿dónde jugaban los niños? En su habitación. Sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. O, lo compré con tu hermana. Este con tu hermana responde a la pregunta, ¿con quién lo compraste? Con tu hermana. Por tanto, sería un complemento circunstancial de compañía. Tras haber visto la presentación donde más o menos venía explicado qué era el complemento del régimen, igualmente lo vamos a reforzar aquí. ¿Qué ocurre con el complemento del régimen? Es lo que os he comentado antes, que siempre está regido por la preposición que tiene el verbo entre comillas. Pensad que realmente en español existen algunos verbos que necesitan de la preposición. El ejemplo más claro, hablar con alguien. Vosotros no habláis solo, ¿vale? Voy a voy a ver a mi abuela. Ese ir a siempre es ir a algún lado, no vais sin rumbo por la vida. Por ejemplo, cuando os enfadáis, pensad, yo me enfado con mi padre, con mi hermano, con mi madre, etc. Enfadarse con alguien o con algo, pero tú te enfadas por algo, ¿vale? Son una serie de verbos que realmente necesitan esa preposición. Son un poquito complicados, pero luego vais a daros cuenta de la frecuencia de los verbos más comunes. El listado que os he puesto en la segunda página del PowerPoint son los verbos más frecuentes. Y ahora vamos a analizar una o dos frases porque así aprovechamos y también vamos a refrescar un poquito lo que eran los circunstanciales. Entonces, la primera frase es la siguiente. Quedé con ella en el parque ayer. Primer paso a seguir. Quedé. Yo quedé. Verbo. Y ahora, tras encontrar el verbo, lo que os he dicho que tenéis que hacer es identificar el sujeto y el predicado. Por tanto, le preguntamos al verbo, ¿quién quedó? Yo. Añadimos sujeto omitido, yo y ahora. El resto de la frase lo marcamos como el sintagma verbal, predicado verbal. Verbal, recordad que es porque el verbo no es copulativo. Los verbos copulativos eran ser, estar o parecer. Ahora tenemos con ella en el parque ayer. Aquí hay tres sintagmas. Lo que os he enseñado, primero, si queréis para que sea más cómodo, delimitamos por sintagma. 1, 2 y 3. Bien, cuando los tenemos ya por sintagma, podemos ir a lo fácil, que es lo que conocéis bastante bien. ¿Y qué es eso? Vamos a poner qué tipo de sintagmas son y luego averiguamos el complemento. Con ella empieza por preposición, por tanto, sintagma preposicional. Bien, en el parque, en, empieza por preposición, sintagma preposicional. Va a ser un complemento, al igual que esto. Ahora tenemos que saber qué tipo de complemento. Ayer, ¿qué es? Es un adverbio. Pues entonces es sintagma adverbial, complemento algo. Y podéis analizar directamente este sintagma porque es simple. Ya que es un sintagma adverbial, la palabra que hay es un núcleo. Bien, pues vamos a pasar a preguntarle al verbo todo lo que nosotros sabemos. Consejo que os doy es escribiros en un lateral los complementos que hay e ir realizando poco a poco las pruebas. En este caso, pensemos. Complemento directo, no hay ninguno porque no hay ningún sintagma nominal y porque el complemento directo no puede empezar por ninguna preposición. Bien, el complemento directo estaría descartado. El atributo también estaría descartado, ya que no estamos ante un verbo copulativo. Entonces, complemento directo, no. Atributo tampoco. Complemento indirecto. Característica, responde a quién. ¿A quién quedé? No responde nada, ¿verdad? Pues tampoco sería complemento indirecto. Además, el complemento indirecto siempre va con la preposición a. Bien, nos quedaría predicativo, que vamos a repasarlo un poquito.
El complemento predicativo son adjetivos que concuerdan en género y número con el verbo. En este caso, aquí observamos que si nosotros cambiáramos de género y número de singular a plural, masculino o femenino, las frases, no habría nada que se modifique. Entonces, no hay complemento predicativo. Además, el predicativo solo responde a la pregunta ¿cómo? Y no está aquí. Entonces, el predicativo también queda descartado. Lo siguiente que tendríais que hacer es ver las pruebas de los circunstanciales y del complemento de régimen. Bien, empezamos por lo fácil, realmente que serían los circunstanciales. ¿Qué ocurre con los circunstanciales? ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué, con quién, de qué manera? Quedé. ¿Dónde quedaste? En el parque. Este en el parque nos indica que es un circunstancial de lugar. Por tanto, terminamos de analizarlo. Y así quedaría, ¿vale? Este sintagma. ¿Dónde quedé? En el parque. Enlace más término, determinante y núcleo dentro del término. Bien. Ya sabemos que ahí hay un circunstancial de lugar. Ayer es un adverbio de tiempo. Eso es bastante fácil de saber. Además, con ver la palabra ayer ya sabéis que se está refiriendo a tiempo. Entonces, ¿cuándo quedé? Ayer. Por tanto, este sistema adverbial es un complemento circunstancial de tiempo. Ahí tenemos dos circunstanciales. Y lo que nos queda, lo último, este sistema preposicional, que no sabemos qué tiene. Aquí estoy rellenando lo del sintagma nominal término porque se puede terminar de rellenar. Bien. Nos quedaría averiguar qué tipo de complemento es. Si os fijáis en el verbo, quedé con ella. Este verbo, quedar con alguien, es bastante frecuente porque tú no quedas solo, es lo que os he dicho antes. Si nosotros tratamos de sustituir este con ella por un pronombre, por ejemplo, quedé ella, si nosotros omitimos esta preposición, la frase se queda como coja, realmente, y no se puede sustituir por ningún adverbio. En el caso de en el parque, sí podemos sustituirlo por allí. Quedé con ella allí ayer. Son adverbios. Pero en este caso no se puede sustituir por un adverbio. Entonces, si nosotros probamos a quitarle la preposición a este verbo, vemos que se queda un poco cojo. Y podéis observar que cuando pensáis en ese verbo es quedar con. Entonces, este verbo necesita la preposición para completar un significado. Entonces, esto sería el complemento de régimen. Y nuestra última frase para analizar es: esta madrugada, una decena de presos se fugaron de la prisión de máxima seguridad. Es bastante larga, pero tiene cosillas y vamos a ver qué cosas son. Además, luego decís que siempre os pongo oraciones fáciles y luego los ejercicios son más complicados. Pues aquí hay una oración un poquito más larga de lo normal. Bien, primer paso, encontrar el verbo. Una decena de presos se fugaron, fugarse, ¿vale? Ya os explicaré otro día los tipos de se, pero por ahora me creéis. Se fugaron, entonces aquí ya tenemos nuestro sujeto. Digo, nuestro verbo. Ahora, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer, identificar el sujeto y el predicado. Preguntarle al verbo quién se fugó y dice una decena de presos. Por tanto, esta decena de presos, sintagma nominal, sujeto. Y todo lo que nos queda, el predicado. Pero ¿y esto que está delante del sujeto por qué sucede? Porque en español hay veces que nosotros empezamos la oración con un cacho del predicado, podemos decirlo así. Entonces, esto realmente es parte del predicado, aunque aparezca al principio. Sintagma verbal, predicado, fugar, verbal. Sintagma verbal, predicado, verbal. Y ahora aquí abajo tres partes de lo mismo. Me es más coñazo a mí que estén dos partes que a vosotros. Sintagma verbal, predicado, verbal. Se está acabando el poder. Vale. Vámonos al sujeto y terminamos de analizarlo. Recordad, en el sujeto solo puede haber complementos del nombre. El resto de complementos que conocéis son del verbo. Entonces, una decena de presos. ¿Cuál es la palabra importante ahí? Decena. Núcleo. Y aquí tenemos un determinante. Bien.
Este de preso está acompañando a decenas, te está diciendo esos 12 que se han escapado, ¿de qué son? De preso. Por tanto, esto de aquí lo marcaríamos como un sintagma preposicional. Y ahora, analizamos el sintagma preposicional, que es sintagma nominal, término, y esto sería el núcleo. Bien, ahora, este sintagma preposicional, fijaros que de preso está acompañando ¿a qué? A un sustantivo. Esto es lo que me he dicho, que es un complemento del nombre, que acompaña a un nombre y nos da una información adicional. Pensad en vuestro apellido. Vuestro nombre es vuestra identidad, pero lo que ocurre con los apellidos es que lo identifican para saber quién es vuestro padre y vuestra madre. En este caso, el complemento del nombre se podría decir que es equivalente a eso, más o menos. ¿Vale? Entonces, una decena de presos, sintagma nominal sujeto y un complemento del nombre dentro. Nos queda esta madrugada y de la prisión de máxima seguridad. Bien, esto es un sintagma, lo guay es que aparece solo, entonces ya sabemos que esto es un sintagma. Sintagma nominal, complemento. Bien, y ahora, se fugaron de la prisión de máxima seguridad. ¿Cuántos complementos puede haber ahí? ¿Uno o dos? ¿Qué ocurre? Fijaros aquí que este de máxima seguridad nos está dando la información de la prisión. La prisión puede ser de máxima seguridad o sea una prisión cutre. Esto lo que nos indica es que todo es un sintagma preposicional, ¿vale? Que esto empieza por un enlace, que todo esto es un sintagma nominal término. Continuaremos luego analizando esto, ¿vale? Vámonos aquí. ¿Cuándo se fugaron? Esta madrugada, complemento circunstancial y de tiempo. Recordad que os he dicho antes que los complementos circunstanciales, lo que ocurre con ellos, es que no son tan frecuentes como sintagmas nominales. Pero esto es un ejemplo de que sí hay complementos circunstanciales en forma de sintagma nominal. Bien. Fugarse de. Fijaros que el verbo fugar necesita esa preposición. Pensad, se fugaron la prisión de máxima seguridad. En ese caso, la frase no tiene mucho sentido, pero se fugaron de, sí tiene ese sentido. Entonces, estamos ante un complemento de régimen. Bien, determinante, núcleo. Al ser esto un sintagma preposicional, tenemos que abrir términos. Y como he dicho que esto que os voy a señalar ahora, esto de aquí está acompañando a prisión, va dentro del término. ¿Pero qué es esto? Otro sintagma preposicional, complemento del nombre, porque prisión es un nombre. Y aquí otra vez lo mismo. ¿Qué ocurre? Sintagma nominal, término. Seguridad es importante. Y aquí tenemos otro complemento del nombre, sintagma adjetiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente la palabra importante y máxima seguridad el máxima está dando una información de seguridad, ¿vale? Y así se quedaría la oración analizada.